Desde muy joven, la protagonista cargaba sobre sus hombros un peso que parecía más grande que la propia vida. Creció en un hogar humilde, en una casa pequeña que apenas se mantenía en pie, donde cada día era una lucha silenciosa contra el hambre, la falta de recursos y la ausencia de esperanza. El suelo de cemento agrietado guardaba las huellas del tiempo. Las paredes descascaradas parecían gritar con cada invierno, y el silbido del viento se colaba por rendijas que nunca pudieron ser reparadas. El poco dinero que entraba, fruto de pequeños trabajos, siempre desaparecía antes de fin de mes, devorado por deudas atrasadas y medicamentos. Pero lo que realmente convertía su vida en una carrera contra el tiempo era la cruel enfermedad que castigaba a su hermana menor, frágil, pálida, con ojos que llevaban tanto brillo como dolor. Cada amanecer destrozaba el corazón de la joven al escuchar los gemidos ahogados de su hermana, que luchaba contra una implacable enfermedad renal. Los médicos habían sido claros, fríos y directos. Sin un tratamiento adecuado y sin un trasplante, las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Pero, ¿cómo pagar consultas, análisis y medicinas si apenas había comida en la mesa? La hermana, incluso en medio del sufrimiento, intentaba sonreír, fingía estar bien y decía que no quería ser una carga. Esas palabras rompían el alma de la protagonista, que veía en aquella niña no solo sangre de su sangre, sino una parte inseparable de sí misma, alguien por quien sería capaz de atravesar cualquier desierto y soportar cualquier sacrificio. Mientras otras jóvenes soñaban con fiestas, amores y conquistas, ella soñaba únicamente con salvar a su hermana. El sonido de los vecinos riendo al final de la calle le recordaba cuán cruel podía ser la vida al dar a algunos la ligereza de la despreocupación y a otros el peso del desespero. En las noches de insomnio, miraba el techo oscuro y se prometía a sí misma que encontraría un camino, por más doloroso que fuera, porque permitir que su hermana se consumiera frente a sus ojos no era una opción. En aquel hogar marcado por la escasez, el amor era la única riqueza que quedaba, y era precisamente ese amor lo que la empujaba hacia un abismo de decisiones imposibles. La desesperación se transformó en silencio, en lágrimas escondidas, en manos temblorosas que sujetaban recetas médicas que jamás podrían ser compradas. Fue en ese contexto donde comenzó a nacer dentro de ella una amarga idea, un pensamiento peligroso que pronto se volvería inevitable. Cuando escuchó, en un murmullo de la calle, en una charla de mercado, sobre personas desesperadas que vendían partes de sí mismas a cambio de dinero, tembló. Era la primera vez que algo tan oscuro surgía como salida, y aunque sabía que el camino era sombrío, sintió que tal vez era la única oportunidad de salvar a quien amaba. Su corazón, ya herido por tantas renuncias, comenzó a inclinarse hacia la decisión más radical de su vida, porque, en el fondo, sabía que no existían límites para el amor que sentía por su hermana, ni siquiera los límites de su propio cuerpo. La idea que había surgido primero como un susurro incómodo comenzó a tomar forma en la mente de la joven como una presencia constante. Al principio, intentó apartar ese pensamiento, convenciéndose de que jamás tendría el valor de seguir un camino tan arriesgado y prohibido. Pero con cada tos de su hermana, con cada gemido de dolor que resonaba en las frágiles paredes de la casa, esa sombra regresaba más fuerte, como si fuese un llamado inevitable. Se encontraba ahora frente a un dilema que ninguna persona debería cargar: preservar su propia integridad o entregar una parte de sí para asegurar la vida de quien más amaba. La frialdad del mundo, que parecía ignorar el sufrimiento de los pobres, no le dejaba opciones. No había empleo suficiente, no había ayuda del gobierno, no había esperanza. Solo quedaba ella, sola frente al destino, con el corazón dispuesto a cualquier sacrificio. Las noches se volvieron insoportablemente largas, llenas de lágrimas que mojaban la almohada en silencio para no preocupar a su hermana. Caminaba por la casa en sigilo, observando la fragilidad del cuerpo de aquella a quien tanto deseaba proteger. Y con cada paso crecía en ella la certeza de que ya no había marcha atrás. La decisión se transformaba en determinación. Buscar el mercado negro no era solo peligroso, significaba ponerse en manos de desconocidos,
sumergirse en un mundo de riesgos y promesas inciertas. Aún así, cuando comparaba ese abismo con la mirada de su hermana implorando auxilio, la elección se volvía clara. El miedo no importaba, el dolor no importaba, el precio sería pagado, porque no existía sacrificio demasiado grande frente a la posibilidad de salvar una vida. Con el corazón acelerado y el alma dividida, comenzó a buscar información secreta. Un vecino distante, conocido por estar involucrado en actividades sospechosas, fue el primer enlace. Su mirada, cargada de malicia, la hizo estremecer, pero cuando ella reveló su intención, la seriedad invadió su rostro, como si incluso alguien que vivía en las sombras reconociera la gravedad de un acto tan radical. ¿Estás segura?, preguntó en un casi susurro. Ella solo bajó los ojos, sin vacilar. No había espacio para dudas. El contacto fue hecho. Un número escrito en un papel arrugado le fue entregado, y allí comenzaba el camino que cambiaría su vida para siempre. En el camino de regreso a casa, el mundo parecía más pesado. El viento frío cortaba su piel, y la sensación de que estaba a punto de entregar no solo un órgano, sino su propia alma la acompañaba. Aún así, cuando miró por la ventana y vio a su hermana recostada, pálida, respirando con dificultad, el corazón se le llenó de valentía. Era como si el amor fuese más fuerte que cualquier ley, más fuerte que cualquier miedo. En ese instante, comprendió que ya había tomado su decisión. Ya no era solo una decisión, era una sentencia, y estaba dispuesta a pagar ese precio, aunque significara cargar cicatrices por el resto de su vida. El día de la cirugía llegó envuelto en sombras y silencio. La joven fue llevada a un lugar oculto, una clínica improvisada que olía a desinfectante barato mezclado con miedo. Las paredes eran demasiado blancas, demasiado frías, como si intentaran disimular la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. El médico que la recibió no le preguntó nada más que lo necesario. No quiso saber su nombre, no le ofreció consuelo. Para él, ella no era una persona, solo un cuerpo dispuesto a ser abierto a cambio de dinero. Su corazón, sin embargo, latía descompasado, cargado de angustia y al mismo tiempo de una determinación dolorosa. Cuando la acostaron en la camilla helada, sus manos sudaban y sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas. Cerró los ojos y por última vez antes de la anestesia, vio el rostro de su hermana grabado en su mente, recordándose a sí misma la razón por la que estaba allí. Las horas siguientes fueron un borrón. El despertar fue lento y pesado, como si estuviera atrapada en un cuerpo que ya no le pertenecía por completo. El dolor era punzante, cortaba su espalda baja como un cuchillo invisible que jamás dejaría de existir. Cada respiración parecía arrancar un pedazo de su fuerza, y la cicatriz, cubierta por vendajes toscos, palpitaba como una herida abierta que gritaba con cada movimiento. No había medicamentos suficientes para contener el tormento físico, y mucho menos palabras capaces de aliviar el peso psicológico. El silencio de la habitación donde la dejaron para recuperarse se rompía solo con el sonido de su respiración irregular y con las lágrimas que caían sin permiso. Los días siguientes fueron aún peores. Caminar se volvió una tarea casi imposible. Su cuerpo, debilitado y frágil, reaccionaba con fiebres, escalofríos y mareos constantes. Por la noche, el dolor se mezclaba con el miedo y se encogía en la cama improvisada, abrazando la almohada como si fuera su único escudo contra la soledad. El dinero recibido estaba guardado, pero el costo del sacrificio se revelaba mayor que cualquier cifra. Era como si hubiera cambiado parte de su propia vida por una oportunidad incierta de salvar a su hermana. Aún así, no se arrepintió. El amor era más grande que el dolor, y esa convicción la mantenía con vida. El corazón, sin embargo, sangraba más que la herida en su cuerpo. Sentía vergüenza, miedo de ser juzgada, de ser descubierta, de no volver a ser la misma jamás. Al mirarse al espejo, veía no solo la cicatriz física, sino también una marca invisible que cargaría para siempre. El secreto que había jurado guardar ardía en su alma como fuego, pero al mismo tiempo era la única carga que la fortalecía. Cuando regresó a casa, tambaleante y débil, y vio a su hermana recibiendo el tratamiento necesario con el dinero que había conseguido, sintió una mezcla de alivio y tristeza.
alivio por haber cumplido su promesa, tristeza por saber que se había destruido a sí misma en el proceso. Cada paso era un recordatorio, cada dolor era una sentencia, pero cada sonrisa de su hermana era también un soplo de esperanza que justificaba todo sacrificio. Mientras la joven enfrentaba dolores y cicatrices en silencio, en otra parte de la ciudad, un hombre despertaba a una nueva oportunidad de vivir. Era un millonario reservado, heredero de un imperio construido con sudor y ambición, pero que cargaba sobre sus hombros un peso que ni el dinero podía aliviar: la soledad. Detrás de altos muros, rodeado de lujo y abundancia, vivía como prisionero dentro de su propia mansión. El mundo lo veía como un hombre poderoso, encantador, fuerte e inalcanzable, pero la realidad era muy diferente. La enfermedad renal había convertido sus días en largas batallas silenciosas contra la debilidad, y el miedo a la muerte rondaba cada amanecer. Cuando recibió el trasplante, lo que le fue devuelto no fue solo la salud, sino también una chispa de esperanza que creía haber perdido para siempre. El posoperatorio, aunque doloroso, le trajo una sensación inédita, la de poder respirar sin sentir que la vida se desvanecía a cada instante. Por primera vez en años, podía caminar sin la sombra de la fatiga extrema. Podía mirarse al espejo y ver en el reflejo a alguien que parecía renacer. Sin embargo, junto con la gratitud por la nueva oportunidad, llegó también el peso de la desconfianza. Sabía que el órgano provenía de un donante anónimo, alguien que, de alguna manera, le había dado el regalo más valioso de todos: la vida. Pero en el fondo sentía que había algo más detrás de ese destino. Y aunque intentaba seguir adelante, el misterio lo perseguía como una sombra silenciosa. A pesar de su fortuna, seguía distante de las personas. No había amigos verdaderos, solo relaciones de interés. Las mujeres lo rodeaban, no por amor, sino por la oportunidad de estar al lado de un hombre poderoso. Esa frialdad había endurecido su corazón, transformándolo en alguien incrédulo de los sentimientos humanos. La vida se resumía en contratos, inversiones, cenas lujosas y soledad. Pero algo dentro de él había cambiado desde la cirugía. Era como si la vida que ahora latía en su cuerpo hubiera despertado también un vacío inmenso, una necesidad de llenar no solo lo físico, sino también el alma. No lo sabía aún, pero el destino ya había entrelazado sus pasos con los de alguien que cargaba la otra parte de su historia. En noches solitarias, caminaba por los pasillos de su mansión, reflexionando sobre el motivo de seguir con vida. El silencio parecía gritar más fuerte que cualquier música, y su corazón, aunque fuerte, latía marcado por una sensación de carencia. Lo que le faltaba no estaba en las paredes doradas, en los autos de lujo, ni en los viajes que podía hacer en cualquier momento. Lo que le faltaba era el calor humano, la entrega verdadera, el amor puro que no se compraba ni se podía negociar. Sin imaginarlo, llevaba dentro de sí no solo el riñón trasplantado, sino también el sacrificio de una joven que, en el anonimato, había hecho lo imposible para salvar a alguien. El destino, paciente e implacable, comenzaba a preparar el encuentro de dos almas marcadas por el dolor y la soledad, pero destinadas a completarse. Fue en un día común, aparentemente sin importancia, cuando el destino decidió entrelazar los caminos de la joven marcada por el sacrificio y del hombre que llevaba dentro de sí una parte de su vida. Ella caminaba por la calle con pasos lentos, todavía sintiendo las limitaciones de su cuerpo debilitado, pero decidida a seguir adelante. Su hermana, en proceso de recuperación, necesitaba cuidados constantes, y eso la obligaba a buscar pequeños trabajos para mantener la casa. El peso de las dificultades hacía que caminara con los hombros caídos, pero en sus ojos brillaba una llama discreta, la fuerza silenciosa de quien ya había enfrentado dolores inimaginables. Él, por su parte, salía de una reunión de negocios, rodeado de guardias y de miradas curiosas, pero en el fondo hundido en un vacío que ni toda esa estructura podía llenar. El encuentro ocurrió cuando ella, distraída al cargar bolsas pesadas de víveres, tropezó en la acera irregular. Su cuerpo vaciló y las bolsas se abrieron, esparciendo frutas y panes por el suelo. Fue en ese instante cuando el millonario, que caminaba en la misma dirección, se detuvo. Las personas alrededor se limitaron a mirar,
Algunas incluso se burlaron, pero él, instintivamente, se inclinó y la ayudó a recoger los víveres caídos. Sus dedos rozaron los de ella al entregarle una manzana, y en ese contacto fugaz nació algo inexplicable, una conexión silenciosa, un intercambio invisible que los hizo mirarse a los ojos. Para ella fue extraño. Estaba acostumbrada a ser ignorada, a ser invisible para los demás, pero en ese instante sintió como si realmente la hubieran notado. Su porte, la firmeza en sus gestos, la intensidad en su mirada, todo la dejó desconcertada. Para él, fue aún más impactante. Había en los ojos de ella una pureza rara, una sinceridad que no encontraba en ningún lugar. Mientras tantas personas intentaban acercarse con máscaras e intereses, aquella joven, simple y frágil, parecía cargar en sí una verdad desnuda que lo desarmaba. Intercambiaron pocas palabras, casi triviales, pero el peso de ellas resonó en el corazón de ambos. Él preguntó si estaba bien, y ella respondió con una sonrisa tímida, agradeciéndole por la ayuda. El guardaespaldas a su lado parecía impaciente, como si aquel momento fuera insignificante, pero para el millonario algo había cambiado. Era como si un rayo de luz hubiera atravesado el gris de su rutina. Cuando ella se alejó, cargando con dificultad las bolsas, él permaneció inmóvil, observándola desaparecer entre la multitud, con una extraña necesidad de seguirla. No lo sabían, pero aquel encuentro sencillo era solo el comienzo de una historia marcada por revelaciones intensas. Dos vidas unidas por un secreto que aún permanecía oculto, pero que comenzaba a latir con más fuerza, preparando el terreno para un amor que desafiaría todos los dolores y todos los prejuicios. El millonario no pudo olvidar aquella escena sencilla de la joven recogiendo sus víveres caídos en la acera. La mirada de ella había quedado grabada en su memoria como una cicatriz invisible, algo que desafiaba toda la lógica de su vida solitaria. En los días siguientes, entre reuniones, cenas y contratos millonarios, se sorprendía distraído, recordando la sonrisa tímida y la gratitud sincera que había visto reflejada en su rostro. Era una sensación extraña, pues estaba acostumbrado a personas que se acercaban solo por interés, con halagos vacíos y miradas calculadas. La espontaneidad de aquella mujer, sin embargo, había atravesado sus defensas como ninguna otra. Por azar o destino, sus caminos volvieron a cruzarse. Esta vez, en una cafetería modesta a la que él entró casi sin querer, huyendo del ambiente sofocante de los restaurantes lujosos. Ella estaba allí, atendiendo en el mostrador, con el delantal gastado y un cansancio escondido detrás de la sonrisa amable. Cuando lo vio, no mostró sorpresa, tampoco intentó impresionarlo. Simplemente lo atendió como a cualquier cliente, ofreciéndole el café con sencillez y respeto. Él quedó intrigado. ¿Cómo podía una persona tan común despertar en él tanto interés? Era como si estuviera frente a algo que había buscado toda su vida, pero que nunca había sabido nombrar. Mientras observaba la forma en que ella trataba a cada cliente, con paciencia y atención, sentía nacer en su corazón una admiración genuina. No había máscaras, no había juegos de interés, solo alguien que cargaba la vida con dignidad, incluso en medio de las dificultades. El contraste entre su mundo y el de ella era inmenso. Ella, viviendo con poco, encontraba fuerza en los detalles, mientras él, rodeado de todo, se ahogaba en el vacío. Fue allí, en aquel ambiente sencillo, donde comenzó a sentir que la barrera de su soledad empezaba a derrumbarse. Para ella, su presencia también causaba impacto. El hombre elegante, de porte imponente y mirada penetrante, desentonaba con todo lo que la rodeaba. Aún así, no había arrogancia en sus actitudes al dirigirse a ella. Al contrario, mostraba interés en escuchar, en preguntar, en saber quién era realmente. Eso la desarmaba, pues no estaba acostumbrada a ser vista más allá de la apariencia simple y del uniforme de trabajo. Su corazón latía más rápido, pero junto con ello venía también el miedo de que él descubriera el secreto que cargaba en el cuerpo y en el alma. Y así, entre cafés servidos, conversaciones breves y miradas que decían mucho más que las palabras, la sencillez de ella comenzó a romper las barreras de hielo que rodeaban el corazón de él.
El millonario solitario, acostumbrado a vivir protegido tras muros invisibles, se sentía, por primera vez en mucho tiempo, vulnerable ante la pureza de alguien que no pedía nada a cambio. El destino parecía divertirse uniendo cada vez más los pasos de ambos. El millonario, antes acostumbrado a una rutina fría y distante, comenzó a encontrar motivos para frecuentar la pequeña cafetería donde ella trabajaba. En cada visita fingía que era solo una parada rápida, un café cualquiera, pero en su interior sabía que buscaba mucho más. El consuelo de ver la sonrisa tímida de ella, la calma que encontraba en su presencia y la sensación inédita de ser tratado como un hombre común y no como un símbolo de poder o riqueza. Ella, por su parte, sentía que el corazón se le aceleraba cada vez que él entraba por la puerta, aunque intentaba disimularlo, temiendo que la mirada profunda de aquel hombre pudiera atravesar su alma y descubrir el secreto que cargaba en silencio. Las conversaciones empezaron pequeñas, tímidas, sobre el clima, sobre el café, sobre cosas triviales que poco a poco se transformaron en diálogos más largos. Él preguntaba por los sueños de ella, por lo que le gustaba hacer, por cómo veía la vida, y ella, sin darse cuenta, iba revelando pedazos de su esencia, mostrando a una mujer sencilla, pero rica en sentimientos, en valores y en valentía. El millonario se encantaba con cada respuesta, pues cada palabra de ella era como un recordatorio de todo lo que había perdido en medio del lujo, la pureza de vivir, la ligereza de las pequeñas cosas. Poco a poco, aquel hombre endurecido por traiciones y falsedades se sentía renacer a su lado, como si estuviera descubriendo una nueva forma de existir. Los encuentros se volvieron más frecuentes, no solo en la cafetería, sino también en caminatas al azar, en pequeños gestos de cuidado que surgían entre ellos. Él comenzó a acompañarla hasta su casa en algunas noches, insistiendo en cargar las bolsas pesadas, incluso cuando ella se resistía a aceptar ayuda. El camino que antes era solitario para ella, ahora se llenaba de color, enriquecido por conversaciones que iban desde risas discretas hasta confesiones que arrancaban lágrimas contenidas. Era una aproximación lenta, pero intensa, hecha de miradas prolongadas, silencios que hablaban más alto y toques breves que incendiaban la piel de ambos. Para ella, cada paso hacia ese sentimiento era también un salto al miedo. Sabía que escondía un secreto capaz de derrumbar todo lo que estaban construyendo. El cuerpo le dolía, la cicatriz ardía de noche como un recordatorio cruel del sacrificio, y el corazón le susurraba que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Para él, sin embargo, nada importaba más que la nueva sensación que florecía dentro de sí. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vivo, no solo por el riñón trasplantado que latía en su cuerpo, sino por el amor que comenzaba a palpitar en su alma. Y así, entre encuentros sutiles y miradas cargadas de promesas, nacía un amor que no necesitaba prisa, que se construía al compás de la verdad del sentir. Un amor que aún no lo sabía, pero estaba a punto de ser puesto a prueba por el peso de una revelación devastadora. Lo que comenzó como encuentros ocasionales se transformó en una rutina secreta que ambos ansiaban cada día. El millonario buscaba refugio en la presencia de ella, como si cada palabra sencilla fuera un bálsamo contra los años de soledad que lo habían consumido. Ya no encontraba sentido en las fiestas lujosas, en las cenas sofisticadas, ni en las conversaciones superficiales con personas que solo deseaban su fortuna. La luz que lo hacía despertar por las mañanas estaba en los ojos de ella, en la forma delicada en que se acomodaba el cabello, en la sonrisa tímida que iluminaba la cafetería, e incluso en el silencio compartido cuando caminaban juntos por las calles modestas de la ciudad. Ella, en cambio, vivía dividida entre la felicidad que florecía y el peso de un secreto que la asfixiaba. La cicatriz en su cuerpo parecía arder con más fuerza cada vez que él la abrazaba, como si fuera un cruel recordatorio de la verdad que escondía. Detrás de cada risa había lágrimas contenidas, detrás de cada gesto de cariño, un miedo inmenso a perderlo todo cuando la verdad saliera a la luz. Ella lo amaba, lo sentía en cada latido de su corazón, pero también creía que ese amor
Era como una llama rodeada de viento. Bastaba un soplo de realidad para apagarla. El tiempo, sin embargo, solo aumentaba la intensidad de ese lazo. Él comenzó a invitarla a lugares donde jamás había imaginado llevar a alguien. Le mostró rincones escondidos de su mansión, jardines silenciosos donde flores raras florecían al atardecer, e incluso le confesó fragmentos de su propio dolor. Le habló de noches solitarias, de traiciones que había sufrido, de cómo había perdido la fe en las personas hasta encontrar en ella una pureza inexplicable. Ella escuchaba en silencio, conteniendo lágrimas, porque sabía que la vida de él solo existía gracias al sacrificio que había hecho en secreto. El amor crecía entre ellos, pero también crecían las sombras. Cada día él se entregaba más, confiaba más, soñaba más con un futuro a su lado. Y cada día, ella se sentía más prisionera de su propio silencio, de la mentira por omisión que cargaba. El miedo a decepcionarlo y a perderlo todo la consumía, pero al mismo tiempo no podía alejarse. Era como si ambos estuvieran atrapados en una danza peligrosa. Él, cegado por la pasión que lo liberaba de años de soledad. Ella, atada a una verdad dolorosa que cargaba en el cuerpo y en el alma. En el corazón de él, la confianza florecía como nunca antes. En el de ella, el secreto sangraba como una herida que no cicatrizaba. Y juntos, sin darse cuenta, caminaban hacia el momento en que el silencio se rompería y el amor sería puesto a prueba como jamás habían imaginado. La relación, que hasta entonces parecía un refugio seguro, comenzó a verse amenazada por señales que escapaban de su control. El cuerpo, debilitado por la cirugía, insistía en exponer la verdad que ella tanto se esforzaba en ocultar. En algunas noches, mientras caminaban juntos, un dolor repentino la hacía estremecer, y él, preocupado, notaba el malestar que ella intentaba disimular con una sonrisa forzada. La cicatriz, oculta bajo la ropa, era una herida silenciosa, pero bastaba un descuido, un movimiento, una prenda un poco más ajustada, y el riesgo de ser revelada se volvía inminente. El millonario, aunque enamorado, tenía una mirada aguda, entrenada para desconfiar de todo y de todos. Había algo en ella que despertaba ternura, pero también misterio. Cuando la acompañó a una consulta médica de rutina, escuchó al médico mencionar discretamente algunos detalles sobre su condición, términos clínicos que lo dejaron intrigado. Historial de nefrectomía, dijo el profesional, casi como si no tuviera importancia. Pero, para alguien que había pasado por un trasplante de riñón, esas palabras resonaron como un susurro perturbador. No comentó nada en ese momento, pero la semilla de la duda quedó sembrada en su corazón. La propia hermana de ella, ahora en plena recuperación gracias al dinero obtenido con el sacrificio, empezó a notar el peso del dolor oculto. Una vez, al entrar en la habitación sin avisar, encontró a la joven llorando, acariciando la cicatriz con las manos temblorosas, y le rogó que contara la verdad al hombre que tanto la amaba. Pero la protagonista, con los ojos llenos de lágrimas, decía que no podía, que lo perdería todo si él lo descubría. El miedo a ser rechazada, a verlo alejarse creyendo que había usado su dolor para acercarse a él, era más fuerte que cualquier valentía. Mientras tanto, él empezaba a unir piezas sueltas sin darse cuenta. Una frase interrumpida, una lágrima contenida, una respuesta vaga sobre su pasado reciente. Todo formaba un rompecabezas que, aunque todavía incompleto, ya mostraba un contorno doloroso, y el destino, implacable, parecía decidido a acercar la verdad cada vez más a la superficie. El amor que los unía ya no estaba hecho solo de complicidad y ternura, sino también de silencios pesados, de secretos mal guardados y de miradas que parecían llevar preguntas sin respuesta. En cualquier momento, la barrera que separaba la mentira de la revelación podría romperse y ambos serían arrastrados a un torbellino de dolor y de choque. El secreto, antes enterrado, comenzaba a respirar por sí solo, a punto de volverse imposible de ocultar. El momento de la revelación no llegó como un rayo súbito, sino como una tormenta que había sido anunciada desde hacía mucho tiempo. El millonario, desconfiado por las pistas sueltas que se acumulaban, finalmente decidió investigar. En silencio, accedió a antiguos registros médicos, habló con contactos que mantenía en hospitales privados, y poco a poco,
las piezas comenzaron a encajar. El nombre de ella apareció en documentos que jamás deberían haberse cruzado con su historia. Registros de una cirugía clandestina, una nefrectomía realizada en circunstancias oscuras. El impacto fue tan devastador que tuvo que apoyarse en el escritorio de su oficina, sintiendo como su corazón se aceleraba. El amor de su vida era, en realidad, la mujer que le había dado la oportunidad de vivir, no por un acto altruista directo, sino por haber vendido una parte de sí misma en el mercado negro, sumergiéndose en el sufrimiento y la miseria para salvar a su propia hermana. En ese instante, una avalancha de emociones lo dominó. Una gratitud inmensa se mezclaba con el dolor, el amor se entrelazaba con la ira, la ternura se confundía con la sensación de haber sido engañado. No sabía si debía arrodillarse ante ella en agradecimiento o apartarse en resentimiento por haber vivido tanto tiempo en la oscuridad. Su corazón, acelerado y confuso, parecía no encontrar un camino lógico. Todo lo que sabía era que el secreto, finalmente, había salido a la luz y nada volvería a ser como antes. La revelación ocurrió en un enfrentamiento inevitable. Él la encontró en su casa, con los papeles de las pruebas en la mano, y la mirada de él ardía como fuego. Ella, al darse cuenta, sintió que sus piernas temblaban. El silencio pesado fue roto solo por las palabras duras de él. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me ocultaste que fuiste tú quien me dio la vida? Su voz firme, entrecortada por la emoción, hizo que ella se derrumbara en lágrimas. No había cómo negarlo, no había cómo huir. Cayó de rodillas, sollozando, intentando explicar que lo había hecho únicamente por amor a su hermana, sin imaginar jamás que el destino la pondría frente al receptor de su sacrificio. Él escuchó, pero su corazón estaba en conflicto. Una parte de él quería abrazarla y decirle que la amaba aún más por su valentía. Otra parte se sentía traicionada, engañada por haber permanecido tanto tiempo en la oscuridad. La escena estuvo marcada por lágrimas de ambos, por el dolor de un amor que parecía desmoronarse en el momento en que más fuerte debía estar. La revelación no era solo un secreto expuesto, era un impacto capaz de sacudir los cimientos de la confianza que habían construido. Y así, entre lágrimas y palabras entrecortadas, su amor enfrentaba la prueba más dura. El destino había mostrado la verdad, y ahora les correspondía decidir si esa verdad los destruiría o si sería el cimiento de un amor aún más fuerte. Después de la revelación, nada parecía tener el mismo brillo. El millonario, todavía conmocionado por el descubrimiento, se alejó de ella como quien necesita aire para no asfixiarse. El amor que latía con tanta fuerza dentro de él ahora se mezclaba con un dolor intenso, y el orgullo herido se convertía en un muro casi infranqueable. No lograba comprender cómo alguien que se había vuelto tan esencial en su vida podía haber ocultado algo tan grandioso, tan determinante. En el fondo, no era solo el secreto lo que lo hería, sino el peso de haber construido una confianza que ahora parecía frágil, amenazada por silencios convertidos en mentiras. Ella, por su parte, sintió que el mundo se derrumbaba cuando él se alejó. La mirada fría que le lanzó antes de marcharse la atravesó como una espada, rompiéndole el alma en pedazos. Lo que más temía había sucedido: perder el amor que había florecido entre ellos a causa de un pasado que jamás había elegido. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto al ocultarlo, de que solo quería preservar lo que vivían sin que la vergüenza y el dolor de su decisión salieran a la luz. Pero sola en su habitación, abrazando la almohada empapada en lágrimas, lo único que podía repetir para sí misma era que lo había perdido. Los días siguientes fueron un tormento para ambos. Él se sumergió en su rutina de negocios, intentando ahogarse en reuniones, contratos y viajes, pero cada documento firmado le parecía vacío, cada triunfo carecía de sabor. El pensamiento de ella lo perseguía en cada instante, en cada silencio de la lujosa mansión, donde la soledad volvía a ser su única compañera. Ella, en cambio, intentaba seguir adelante, dedicándose a su hermana, pero cada gesto, cada recuerdo, traía de vuelta el calor de los momentos que habían vivido juntos.
Su corazón latía con un compás de nostalgia y arrepentimiento, como si una parte vital de sí misma hubiera sido arrancada. El orgullo, sin embargo, mantenía la distancia. Él no quería ceder, no quería mostrarse vulnerable. Se sentía traicionado, engañado, y no lograba admitir ante sí mismo que aún la amaba con la misma intensidad. Ella, consumida por la culpa, tampoco tuvo fuerzas para buscarlo. Se quedó esperando, en silencio, con la esperanza de que el tiempo curara las heridas, aunque sabía que algunos dolores no cicatrizan por sí solos. El destino había unido dos vidas en una trama marcada por el sacrificio, pero ahora parecía decidido a ponerlos a prueba a través de la separación. El amor que había florecido en medio del sufrimiento estaba herido y quedaba por saber si tendría la fuerza suficiente para sobrevivir a la distancia y al peso del orgullo. Los días de distancia se convirtieron en semanas, y para ambos, el dolor de la separación era insoportable. Él, encerrado en su mansión, sentía el vacío crecer con cada amanecer. Nada llenaba la ausencia de ella, ni los autos lujosos en el garaje, ni los vinos caros que antes usaba para ahogar sus angustias, ni las fiestas a las que era invitado y ya no tenía fuerzas para asistir. Todo parecía sin color, sin vida. La herida en su corazón no estaba en el pasado, sino en el presente, latiendo con cada recuerdo, con cada sonrisa de ella que insistía en invadir su mente. Cada vez más comprendía que el orgullo que lo mantenía distante era también la prisión que lo estaba matando en silencio. Ella, por su parte, vivía consumida por la nostalgia y la culpa. El cuerpo aún dolía, la cicatriz aún ardía, pero la herida que realmente la destruía estaba en el alma. Intentaba convencerse de que había hecho lo que creía correcto, de que no quería cargarlo con la verdad, pero nada de eso era suficiente para aliviar el tormento. En las noches largas, abrazada a la almohada, recordaba el roce de sus manos, el calor de sus abrazos, las palabras que un día sonaron como promesas eternas. Ahora, todo parecía distante, como si hubiera vivido un sueño que terminó demasiado pronto. Pero el destino, implacable y justo, ya preparaba el reencuentro. Una noche, dominada por la añoranza, ella caminaba por las calles cercanas a la mansión de él, sin tener el valor de entrar, solo para sentirse cerca. Fue entonces cuando el millonario, al mirar por la ventana, la vio. El corazón le dio un vuelco. Sin pensarlo, bajó apresurado, cruzó los portones inmensos y corrió hacia ella. La joven, sorprendida, intentó alejarse, pero él la alcanzó. Jadeante, con los ojos llenos de lágrimas, sostuvo sus manos y por primera vez en mucho tiempo dejó el orgullo de lado. Las palabras salieron cargadas de emoción. Fui un tonto. Me alejé cuando debía haberme quedado. Tú me diste la vida sin pedir nada a cambio. Y aún así, tuve la cobardía de rechazar el amor más puro que he conocido. Si existe alguien ante quien debo arrodillarme, eres tú. Dahmu. Y entonces, en medio de la calle desierta, iluminada solo por los faroles, se arrodilló ante ella, con lágrimas corriendo por su rostro, sujetándola como quien sostiene a su propio destino. Ella lloraba, incapaz de contener la emoción, repitiendo que no quería que él sintiera deuda, que no lo había hecho por él, sino por su hermana. Pero él, firme, respondió: no importa la razón, importa que hoy existo porque tú tuviste el valor, y si tengo una vida, quiero gastarla a tu lado. En ese instante, el mundo pareció detenerse. El silencio de la noche fue llenado solo por los sollozos y por el abrazo apretado que unió a dos almas rotas, finalmente reconociéndose como completas, una en la otra. La redención no estaba solo en el perdón, sino en el renacimiento de un amor que, aún herido, demostró ser inquebrantable. Después de la noche en que él se arrodilló ante ella, reconociendo no solo el amor, sino también el sacrificio que los unía, todo cambió. El peso que antes los separaba se transformó en un puente, y las heridas comenzaron a cicatrizar a medida que caminaban juntos. El millonario, antes frío y desconfiado, se convirtió en un hombre entregado, dispuesto a ofrecer no solo su riqueza, sino todo su corazón a la mujer que no solo le había dado la vida, sino también un nuevo sentido para ella. Ella, que siempre creyó no ser digna de un amor tan grande,
Comenzó a permitirse creer que era posible ser feliz sin que la culpa la persiguiera como una sombra eterna. La boda estuvo marcada por una atmósfera de redención y emoción. No hubo lujos exagerados ni ostentación, porque él sabía que el verdadero brillo no estaba en las joyas ni en las flores caras, sino en la presencia de quienes fueron testigos de la fuerza de un amor nacido de lo improbable. Sin embargo, la belleza se hallaba en cada detalle. El vestido blanco que parecía sencillo, pero en ella adquiría un esplendor inigualable. Los ojos llenos de lágrimas de la hermana, ahora sana, caminando con pasos firmes hasta el altar, y los invitados conmovidos al ver a un hombre poderoso rendirse ante la vulnerabilidad más pura frente a la mujer que amaba. Cuando ella entró, el corazón de él latió con fuerza, como si fuese la primera vez que la veía. Estaba allí, de pie, esperándola con lágrimas contenidas y una sonrisa que mezclaba orgullo y gratitud. Para él, aquel momento no era solo la celebración de una unión, sino la consagración de un destino posible únicamente gracias al sacrificio silencioso de ella. Para ella, cada paso era la prueba de que el amor podía transformar el dolor en victoria, la vergüenza en dignidad y el miedo en valentía. Los votos fueron intercambiados con palabras que nadie olvidaría jamás. Mirándola a los ojos, él declaró que pasaría el resto de su vida cuidándola como se cuida de un milagro. Ella, con la voz entrecortada, afirmó que nunca más dudaría del valor que tenían juntos y que, aunque había entregado parte de sí misma para salvar a su hermana, su corazón entero siempre había sido de él. Las lágrimas no solo corrieron por los novios, sino también por los presentes, porque era imposible no emocionarse ante una historia que demostraba que el amor verdadero nace en los lugares más improbables. El beso que selló la unión no fue solo una tradición ceremonial, sino el renacimiento de dos almas que habían atravesado el dolor, la soledad y el miedo para encontrarse en ese instante. La boda no fue el final de la historia, sino un nuevo comienzo. Un comienzo limpio, fuerte y eterno, marcado por la promesa de que nada volvería a separarlos. La boda trajo consigo no solo la celebración de un amor redimido, sino también la promesa de un nuevo capítulo. Y ese capítulo comenzó a escribirse en silencio, en pequeñas señales que transformaban su cuerpo y su alma. Meses después de la unión, la joven descubrió que estaba embarazada, y la noticia cayó sobre ambos como un milagro inesperado. Ella, que tantas veces había creído estar marcada únicamente por el dolor y las cicatrices, ahora llevaba dentro de sí la prueba más pura del amor que habían construido, una nueva vida. Su corazón se aceleró al sostener el examen entre las manos, y las lágrimas que recorrieron su rostro no fueron de miedo, sino de felicidad, como si cada sufrimiento pasado finalmente hubiera encontrado su recompensa. Cuando se lo contó a él, el millonario, que ya había experimentado la plenitud en el altar, sintió una vez más la sensación de renacer. Al escuchar la noticia, permaneció en silencio durante unos segundos, mirándola con los ojos llenos de lágrimas. Después, la abrazó con fuerza, como quien desea sostener el futuro entero entre los brazos. «Me diste la vida 2 veces», dijo con la voz cargada de emoción, «cuando sacrificaste parte de ti, y ahora, cuando me das la oportunidad de ser padre». Las palabras quedaron grabadas en el corazón de ella como un tatuaje invisible, un recordatorio eterno de que el destino había unido a 2 almas que jamás podrían separarse. Los meses siguientes estuvieron llenos de descubrimientos y crecimiento. Ella, que siempre había cargado con el peso de la pobreza, ahora experimentaba el cuidado, la protección y la seguridad de un hogar sólido. Pero más que eso, se sentía amada en su totalidad, no solo por ser la madre del hijo de él, sino por ser la mujer que conquistó su corazón más allá de cualquier apariencia o condición. Él, antes marcado por la soledad, se transformaba en un hombre distinto, participativo, presente, vibrante en cada detalle de la gestación. Sostenía sus manos en las consultas, escuchaba con asombro cada latido del corazón del bebé en los exámenes y soñaba en voz alta con el futuro que construirían juntos. El embarazo no representaba únicamente la continuidad de la vida, sino la victoria sobre todo lo que habían enfrentado. Era la señal de que el amor había triunfado sobre el dolor,
sobre el secreto, sobre el miedo. Era como si el universo mismo hubiera decidido recompensarlos, ofreciéndoles la oportunidad de reescribir la historia con una nueva generación, libre de las sombras que un día los rodearon. Cada vez que él acariciaba su vientre, se sentía conectado no solo al hijo, sino también a un destino que por fin cobraba sentido, y para ella, cada movimiento del bebé dentro de sí era la confirmación de que cada sacrificio había valido la pena. El cuerpo que una vez había sufrido para salvar a su hermana ahora era también el templo de una nueva vida, de un futuro prometedor nacido del amor verdadero. El destino, que tantas veces había parecido cruel, finalmente mostró su rostro de redención. La hermana, que había sido la razón de todo el sacrificio, comenzó a florecer ante los ojos de todos. El costoso tratamiento, posible gracias al dinero de la venta del riñón, trajo resultados concretos. El color volvió al rostro antes pálido, la energía regresó a los pasos antes frágiles, y la sonrisa, que había sido borrada por el sufrimiento, ahora iluminaba la casa como un sol radiante. Era como presenciar un milagro cotidiano, la vida renaciendo donde antes solo había dolor. Para la joven, ver a su hermana recuperarse era la confirmación de que cada lágrima, cada noche sin dormir y todo el sufrimiento físico y emocional habían valido la pena. Cuando la vio levantarse sola, caminar por el patio con pasos firmes e incluso volver a jugar como lo hacía en la infancia, su corazón se desbordó en lágrimas de gratitud. La cicatriz en su cuerpo ya no era solo un recordatorio de dolor, sino el símbolo vivo de un amor inquebrantable que había atravesado la oscuridad para devolverle la luz a quien más amaba. El millonario, ahora esposo y compañero inseparable, también se emocionaba al acompañar la recuperación de la hermana. Para él, cada mejora era un recordatorio poderoso de que estaba ligado a aquella familia por hilos invisibles del destino. Comprendía, con humildad, que no era solo el receptor de un órgano, sino también el guardián de una historia de sacrificio y amor que lo había transformado para siempre. Al ver a las dos hermanas sonreír juntas, abrazadas, tenía la certeza de que su vida había ganado un propósito mucho mayor de lo que los números de su fortuna podían alcanzar. El nacimiento del bebé completó el ciclo de redención. El llanto del niño, al llegar al mundo, se mezcló con las lágrimas de los padres y de la tía, que ahora estaba sana para sostener en sus brazos al sobrino que simbolizaba la continuidad de la vida. En ese instante, parecía que el tiempo había cerrado sus heridas, cosido los dolores y recompensado cada sacrificio. Ya no había secretos, ya no había distancias, solo el lazo indestructible de una familia que había vencido la oscuridad con amor. La curación de la hermana fue el último capítulo de una historia que comenzó marcada por la desesperación, pero que terminó envuelta en esperanza. El destino cumplido mostraba que el amor, cuando es verdadero, es capaz de atravesar lo imposible y transformar los mayores dolores en victorias eternas. Y así, unidos, siguieron adelante, no como sobrevivientes del dolor, sino como constructores de un futuro guiado por el amor que los había salvado.